Ya, a ver. Está. Listo. Ya, chicos, empecemos. Inconvenientes. Bueno, es el problema de la red. Pero ya, a ver, empecemos. Vamos a empezar con lo que es estadística descriptiva. Es un tema no es complejo, pero tiene algunas cositas importantes que tienen que fijar, ¿no? Para poder comprender qué es, qué le puede ayudar la estadística, ¿no? Sobre todo para sus trabajos y también para su vida diaria, ¿no? Para cuando tenga que leer un estudio para tomar una decisión, es importante que sepan las bases estadísticas para poder interpretar de manera correcta. Si ustedes pueden a veces leer críticamente un ensayo clínico, a veces van a dar cuenta que los resultados que presentan en las conclusiones no es lo que realmente están en sus resultados. O sea, no lo que realmente presentan sus resultados. Siempre hay esta... Es frecuente, ¿no? Que hay esa mala conducta científica. Entonces, tiene que detectarlo, tiene que saber hacerlo. Entonces, para eso tiene que saber estadística, para que pueda interpretar correctamente esos datos y ver si es que lo que están presentando en un artículo está bien, ¿no? Es correcto, ¿no? Porque se le va a ayudar a tomar decisiones, porque al final pueden cometer lo que se llama un error tipo 1, un error tipo 2, basado solamente con los resultados, ¿no? Y el error tipo 1 es el que peor pueden cometer con un paciente, ¿no? Porque es como decir, darle un falso positivo, ¿no? Así que es importante. A ver, tenemos que la estadística, primero definir qué es la estadística, ¿no? Vamos a definir brevemente esto. Lo importante es que la estadística va a hacer todos estos pasos que están acá. Va a ir desde recolectar los datos, describirlos, organizarlos, interpretarlos. Sobre todo, lo más importante de la estadística es esto de abajo. Interpretar los datos. ¿Por qué? ¿Qué le va a permitir interpretar los datos? Tomar decisiones. Por eso es importante. O sea, lo más importante de la estadística es que es una herramienta que le va a ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, yo quiero estimar la prevalencia de hemoglobinuria parasítica nocturna en pacientes con COVID, por ejemplo. Y es importante porque si yo estimo la prevalencia, eso me va a dar un estimador, ¿no? Un estimador de cuál es la situación de esta enfermedad en estos pacientes y puedo hacer un programa para poder manejar estos casos, ¿no? ¿Qué es lo que más usan en salud pública, ¿no? O sea, buscan prevalencias para poder tomar alguna decisión en base a la salud de la población, ¿no? En este caso, los estudios de prevalencia son muy importantes. ¿No? ¿Cuál es el pronóstico de la mortalidad en pacientes con COVID-19? O sea, ¿cuál es el factor pronóstico más importante, ¿no? Que me predice la mortalidad en pacientes con COVID a los 28 días, por ejemplo. Ya, ese también es importante, ¿por qué? Porque con saber cuál es ese factor pronóstico, nosotros podemos tomar una decisión en un paciente que tenga esa característica, ¿no? Le podemos dar una medida más agresiva de tratamiento, lo podemos meter a UCI rápidamente, podemos darle ventilación mecánica rápidamente. Entonces, ahí viene lo importante. O sea, la estadística nos va a permitir tomar decisiones frente a la salud de los pacientes, ¿no? Y también frente a la salud de las poblaciones, ¿no? En salud pública con los estudios de prevalencia. Uh-huh. Y bueno, aparte que viene a recolectar, escribir, organizar datos. Ahora nosotros nos vamos a enfocar lo que es recolectar, escribir y organizar, ¿no? También vamos a ver algo de interpretación, pero la interpretación es mucho más sencilla cuando hablamos de estadística descriptiva. Ahora, eso es en la estadística prácticamente todo. O sea, la estadística no es algo que solamente te enfrasca en la investigación, sino se usa también en la práctica diaria. Por ejemplo, lo que usan bastante son los ingenieros, ¿no? Los usan en lo que vendría a ser controles de calidad, para evaluar los productos que usan en la fabricación de productos que ellos hacen, ¿no? Y incluso usan bastante lo que son distribución de probabilidades, todo eso. Y es importante, ¿no? O sea, la estadística está aplicada para una gran cantidad de ramas. Y es importante, ¿por qué? Porque a todos tiene una finalidad común en todos, ¿no? Es tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, los políticos tienen que evaluar lo que vendría a ser las votaciones, su grado de aceptación, todo eso para poder ver si es que
tienen que invertir más en campañas o en algo más, ¿no? Por eso al final todo se traduce en una decisión. Por eso es importante tener claro que la estadística es una herramienta importante para poder ver qué hacer al final, ¿no? Ahora, la estadística en la formación de un médico, bueno, hay muchas cosas, pero lo que les digo así en forma general y resumida es que la estadística en la formación de un médico es importante debido a que la medicina ha cambiado. Ahora, la forma de hacer medicina es diferente actualmente. Ahora la medicina se enfoca basado en pruebas, ¿no? Es la traducción correcta de medicina basada en evidencias. O sea, en realidad, medicina basada en evidencias está mal traducido. Es medicina basada en pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Son datos que se derivan de estudios, ¿no? Estudios científicos, ¿no? Entonces, esos datos, esas evidencias, esas pruebas que nosotros usamos para tomar decisiones se basan en estadística. Entonces, nosotros tenemos que saber interpretar, saber poder ver que esos resultados en verdad muestran lo que deberían mostrar para esos trabajos y con eso tomar decisiones. Por eso es importante que para que un médico tenga que saber por lo menos estadística básica para poder interpretar los resultados, así como también tener la libertad de poder, por ejemplo, cuando trabaje en un hospital o si es que trabaja en un centro de salud o bueno, donde trabaje, tenga las capacidades para poder resumir datos, ¿no? Y presentarlos y tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, hacen el análisis situacional de salud, ¿no? De determinada comunidad. Entonces, al hacer el análisis situacional de salud, tiene que tomar datos, medirlos, organizarlos y presentar los resultados, ¿no? En tablas, en, en gráficos, ¿no? Y con eso toman decisiones, ¿no? En cuanto a cuáles son las políticas de salud o cuáles son las medidas de salud o cuáles son las intervenciones que tienen que hacer, ¿no? En esa población. Por eso es importante, ¿no? O sea, un médico no solamente le va a ayudar en la parte de investigación, sino le va a ayudar también en la parte de su práctica diaria, ¿no? Tanto en la parte clínica como en la parte de salud pública. Entonces, es importante porque al final tiene la aplicación en todos lados, ¿sí? Así que cualquier médico que no le guste la estadística, al final va a terminar haciendo estadística. Así que nadie sabe solo. Todos tienen que saber. A ver, por ejemplo, esta es la parte ya de la parte administrativa. Entonces, desde la parte de estadística, la estadística descriptiva se encarga como es organizar los datos. O sea, al final la estadística médica, solamente hablando de estadística médica, esta se divide en dos partes, en la estadística descriptiva y en la estadística analítica o inferencial. ¿Y en qué se diferencia? Es que en la estadística descriptiva uno trata de buscar, describir, ¿no? Es organizar, resumir, presentar datos acerca de una realidad, ¿no? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ver las características clínicas de los pacientes con COVID-19 en un hospital, por ejemplo. Eso es estadística descriptiva, o sea, eso es solamente resumir cosas, ¿no? Resumir cosas, presentarlas. Al final también tomas decisiones, pero es resumiendo cosas, ¿no? Es como tomar una fotografía como los estudios de diseño transversal, ¿no? Solamente es ver eso. Pero si nosotros nos vamos a otro punto, por ejemplo, nosotros sacamos una pequeña muestra y de esa muestra nosotros tratamos de generalizar resultados hacia toda la población, ¿no? Pero no solo basados en describir los datos, sino también, por ejemplo, buscando otras cosas más como asociaciones, buscando predicciones, basados en probabilidades. Nosotros ya hacemos algo que se llama estadística inferencial, porque si vemos el concepto de inferencias es llegar a una conclusión general en base a cosas particulares, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, básicamente la medicina se basa, o la estadística en medicina se basa en esas dos cosas, en describir y sacar conclusiones para la población. Entonces, es estadística descriptiva e inferencial. Y básicamente es lo que tienen que saber, ¿no? ¿En qué divide la estadística? En descriptiva y diferencial para medicina.
Ahora, la probabilidad, como decía, son estudios de fenómenos aleatorios. Generalmente es un concepto en el cual se ve la probabilidad, es el cociente entre el número de eventos sobre la probabilidad de sucesos, ¿no? Y al final, bueno, es algo que él deben haber visto en lo que es el concepto básico de estadística, ¿no? Pero sí, es algo un poco complejo, pero les ayuda bastante a comprender lo que es la estadística diferencial, ¿no? Pero en este momento no vamos a hablar de esto. Y algo que tienen que saber siempre que es la población y la muestra, ¿no? O sea, la muestra es un conjunto de la población que puede ser infinitas muestras, ¿no? Pero que al final tienen que ser obtenidas de un lugar en común, que es la población, ¿no? Por ejemplo, eh, quiero, mi muestra son pacientes con neumonía por COVID del Hospital Nacional 2 de Mayo, ¿no? Entonces, mi población sería todos los pacientes, ¿no? Con neumonía COVID. Entonces, no puedo estudiar todos, entonces tengo que sacar una muestra, entonces, que sería su conjunto de esos, ¿no? Entonces, ahí viene, ¿no? Lo interesante. Ahora vamos a ver lo que es estadística descriptiva. Por ejemplo, como le comenté, ¿no? La estadística descriptiva es más que todo resumir datos. Y lo resumen uno usando datos de manera aislada, ¿no? O como estimadores. Más que estimadores no, sino es resumirlo, por ejemplo, en las variables cuantitativas lo resumen mediante media, moda, mediana, ¿no? Que ya vamos a ver. Y para las variables cuantitativas en porcentajes y frecuencias, ¿no? Y de ahí los puedes resumir también en tablas, ¿no? En tablitas y en, y en gráficos. Ya. A ver, como digo, puede ser un número más números, así como les comenté, ¿no? Pero sí, la estadística descriptiva es eso, más que todo describir los datos. O sea, si hago el ejemplo, por ejemplo, tiene un paciente y tienen que hacerle la historia clínica y hacen el examen físico. En el examen físico describen todo, ¿no? O sea, cómo está el color de su piel, cómo están los pulmones, cómo está el abdomen, ¿no? Entonces, cuando hacen eso, hacen una descripción. Y lo mismo en la estadística descriptiva, es describir, nada más, ¿no? Y, por ejemplo, los primeros pasos es identificar las características, las variables. O sea, obviamente las variables pueden dividirse en dos tipos, ¿no? En cualitativas o en cuantitativas, ¿no? En cualitativas son los que ofrecen una cualidad. Y yo los presento y siempre digo que son las letras, ¿no? Si ustedes escriben como letras algo, por ejemplo, sexo, varón, mujer, nacionalidad peruano, argentino, venezolano, ¿no? ¿No? Son letras prácticamente. Entonces, esas son las variables cualitativas. Porque generalmente no tienen un número, una cantidad. A diferencia de las variables cuantitativas que toman valores numéricos. Por ejemplo, el nivel de hemoglobina, el nivel de glucosa, ¿no? Sanguínea, o el número de hijos, ¿no? O el número de quimioterapias que ha recibido un paciente con leucemia. Entonces, pueden ver que hay diferencias, ¿no? O sea, uno describe características o atributos o cualidades y otro la cantidad, ¿no? La cantidad o cómo se ha medido, ¿no? Cuantifica, ¿no? Estas características. Entonces, estas características son parte de la población, entonces son variables, o sea, pueden tomar, ¿y por qué son variables? Porque puede tomar un sinfín de valores, ¿no? Y cada elemento de la población va a tomar un valor diferente, esta variable, ¿no? Entonces, por eso se llama variable. Ahora, la población va a ser aquella que vamos a querer medir, ¿no? O sea, vamos a sacar una muestra y vamos a ver las características que son las variables, ¿no? Al final es como en la parte estadística, lo más importante son los datos, ¿no? Los datos son los resultados de las variables que tienen. Y es importante porque es la materia prima para hacer todos los análisis después, ¿no? Ya, ahora, como vemos, de manera general podemos dividirlo así, ¿no? Cualitativas y cuantitativas. Quiero que vean las cuantitativas. Las cuantitativas puedo dividirlas en dos, que son las discretas y las continuas. Ahora, hay un montón de conceptos, varios conceptos que a veces le van a desviar, ¿no?
Que si no lo tienen claro, no van a, van a perder, ¿cómo se van a marear, como en otras palabras. Pero en términos sencillos, para que lo comprendan, las variables cuantitativas discretas son aquellas que se pueden contar, números que se pueden contar. Por ejemplo, número de veces que un paciente con leucemia aguda ha recibido quimioterapia, número de hijos, ¿no? Por ejemplo, número de sesiones de terapia física en pacientes que han tenido coronavirus, por ejemplo. Ya. Entonces, todas esas cosas lo puedo contar. Yo puedo contarlos. 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero no hay diferencia, no puedo encontrar diferencias. Pero bueno, ese es otro concepto. Pero lo que tienen que saber es que son cosas que yo puedo contar, ¿no? Puedo contar cantidad de hijos, cantidad de asignaturas probadas. Y las variables continuas son otras. Son aquellas que en términos generales son las que puedo medir con un instrumento generalmente. Por ejemplo, el tiempo lo mido con un reloj. Por ejemplo, el peso lo puedo medir con una balanza. El nivel de hemoglobina lo puedo medir con un contador automatizado, ¿no? Entonces, ahí viene la diferencia, ¿no? Entonces, las variables, aquí hay algo más, las variables discretas no pueden ser divididas en la mitad. A diferencia de las variables cuantitativas que puede tomar un sinfín innumerables de valores, ¿no? No puede ir por ejemplo, entre 1 y 2 puede haber 1000 datos adentro, por ejemplo. Por ejemplo, puede haber 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, de ahí milésimas más. Entonces, si hay diferencias entre ¿no? Entre el 1 y 2 hay miles de valores. Entonces, todos esos son continuos. A diferencia de las discretas que entre un hijo y otro hijo no hay diferencia entre el medio. O sea, no puede haber un hijo y medio. Entonces, ahí viene la diferencia. Ya, y ahora, estos datos, sea cualitativos y cuantitativos, ¿cómo los puedo presentar? Lo puedo presentar generalmente, cada uno tiene su forma de describirlo, ¿no? Pero en general podemos describirlo de estas tres formas, ¿no? Mediante una tabla de frecuencias, mediante una descripción gráfica o una descripción numérica, ¿no? Lo más frecuente es que se usen tablitas. Las tablitas son importantes porque te ayudan a resumir mucha información en un solo lugar. Por ejemplo, como les digo, ese examen físico que le hacen sería como si ustedes hacen el examen físico al paciente y cuando escriben en la historia clínica, por ejemplo, todo lo que encuentran. Entonces, le es más fácil que toda esa información que han encontrado lo escriban en una tabla, porque en la tabla va a juntar más la información y lo va a presentar de una manera más directa. Entonces, es lo mismo. Entonces, si ustedes quieren ver características clínicas de pacientes con COVID, entonces, si ustedes presentan en una tabla, entonces todo el texto que han podido escribir, que pueden hacer como 3, 4 párrafos, lo pueden resumir en una tabla, básicamente. Entonces, por eso las tablas de frecuencia son importantes y de gran ayuda, ¿no? Para recibir la información. No, lo que tienen que saber es que si presentan una tabla, en el texto no necesariamente tienen que escribir lo mismo. O si presentan una tabla, tienen que presentar una tabla o un gráfico. Muchas veces he visto de que presentan su tabla y al costado presentan el gráfico. O sea, es innecesario. ¿Por qué? Porque si tú presentas las tablas, obviamente ya estás escribiendo todo, o sea, estás resumiendo todo. O si presentas un gráfico, ya presentaste todo. Entonces, es básicamente, solamente se tiene que presentar lo claro, preciso y conciso como o sea, es la investigación, ¿no? La investigación es clara, precisa y concisa. O sea, si ya presentaste un dato, entonces ya lo presentaste y no es necesario redundar otra cosa más. Y este es un error muy frecuente que hacen, ¿no? O sea, presentan tabla y presentan un gráfico de lo mismo. O presentan tabla y gráfico de lo mismo y en el texto describen lo mismo que hay en la tabla. Entonces, no es innecesario. Solamente tiene que presentar uno de esos. Ahora, si se dividen datos agrupados o no agrupados, puede ser en base también a las características, ¿no? Por ejemplo, hay tablas para variables eh, cualitativas,
cualitativas y tablas para las variables cuantitativas, que pueden ser discretas o continuas. Generalmente las discretas se describen casi igual como los datos de variables, de tablas de frecuencia de variables cuantitativas, porque solamente cuentas, ¿no? Con la cantidad, no puedes dividirlo más. En cambio, cuando son continuos, tienes un gran número de valores que tienes que resumirlos generalmente en intervalos, ¿no? Ahí vienen los conceptos de marca de clase, ¿no? Eh, y hay histograma, ¿no? Que al final es la representación gráfica, ¿no? De una variable continua, ¿no? Pero vamos a verlo. Bien, vemos la descripción gráfica abajo. En descripciones gráficas hay ciertos gráficos para determinadas variables. Por ejemplo, los gráficos para variables cuantitativas, básicamente hay uno que se usa mucho que es el histograma, ¿no? El histograma puede representarte una variable cuantitativa, pero sería una variable cuantitativa continua. Uh-huh. Para variables cuantitativas continuas usas el histograma, ¿no? Te resume muy bien y es el que mejor pueden usar. Y otro gráfico es el de caja y bigotes, ¿no? Que también te permite ver y ver la distribución, ¿no? Que es un gráfico muy, eh, muy representativo, ¿no? O sea, te da mucha información. Y de ahí viene el gráfico, viene para las variables eh, cualitativas, que son dos, básicamente, que tienen que saber, que son las barras y sectores, ¿no? Y el gráfico de sectores, que es el pastel, ¿no? ¿Cómo lo conoces? Te describe, ¿no? Ahora, a veces para variables nominales, las cualitativas pueden dividirse en dos formas, ¿no? Según la escala de medición, puede dividirse en nominales y en ordinales. Ordinales son cuando tienen un orden, ¿no? Y nominales es cuando no presentan un orden. Las ordinales a veces tienen un número determinado de valores, ¿no? Entonces, pueden presentarlos o como barras o como sectores, ¿no? Pero lo mejor es que lo presente como sectores, en verdad, porque como tiene un número limitado de valores, entonces es importante porque los valores en los gráficos de sectores no deben haber muchos valores de resultado, porque si ustedes presentan un sector por ejemplo, con 10 colores, 20 colores, no van a poder ver la diferencia. Entonces, es importante también que tengan el menor número de valores para un gráfico de pastel, ¿no? Un gráfico de sector. De ahí vienen los diagramas acumulados, que se basan en las probabilidades, en las frecuencias acumuladas, ¿no? Que se ven que se pueden hacer en las tablas de frecuencias, ¿no? Que ya vamos a ver. Descripción numérica, por ejemplo, estas son ya propiamente de las variables cuantitativas. Por ejemplo, tenemos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. O la medida de tendencia central o son las medidas de localización, que básicamente son tres, ¿no? Media, mediana y moda. De ahí la medida de dispersión, básicamente tenemos dos, que son... Hay uno más que me gustaría comentarles, que es uno, acá es la desviación estándar, la varianza, y algo importante es el coeficiente de variación, ¿no? Y quiero que lo tengan en claro y que es importante para que lo sepan. Y que le va a ayudar bastante. Es una gran ayuda. Y vienen las medidas de forma, que son las... describe más que todo cómo es la forma de los datos, ¿no? Por ejemplo, si es platicúrtica, leptocúrtica, ¿no? La curtosis, ¿no? Pero que básicamente en medicina no lo usamos casi, no lo usamos, básicamente no se usa. Más usamos los datos de localización y dispersión. Por ejemplo, tablas de frecuencia, vamos a ver esas tablitas. Vamos a ver esas tablitas, por ejemplo, para resumir la información recogida por la muestra, ¿no? O sea, al final, como les comenté, las tablas, los gráficos, lo que van a hacer es resumir todo. Y como les digo, hay un dicho que dice, un buen gráfico vale más que 1000 palabras, una buena imagen. Entonces, por eso les digo que tienen que
y coger cuál es mejor, ¿no? Para sus datos, o una tabla, o un gráfico, y de cuál de ellos solamente presentar uno, ¿no? Porque si presentan los dos que presentan lo mismo, ya es inconsistente, ¿no? Entonces están haciendo redundancia. A ver, ahora, podemos resumir, básicamente se resumen estas tres cosas, ¿no? Por ejemplo, las frecuencias absolutas. ¿Qué es las frecuencias absolutas? Por ejemplo, acá. Las frecuencias, si ve mi cursor, las frecuencias absolutas son estas. Por ejemplo, yo tengo una base de datos y quiero resumir el número de hijos. Como les comenté, las, las variables, ¿no? Las variables pueden ser de dos tipos, cualitativas o cuantitativas. En este caso sería una variable cuantitativa. ¿Y qué variable cuantitativa sería el número de hijos? Sería una variable cuantitativa eh, discreta, ¿no? Una cuantitativa discreta, en la cual simplemente yo cuento, ¿no? Un número de hijos. O sea, tengo un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. Entonces, pero no puede haber un hijo y medio, ¿no? Entonces, cuando yo describo en una tabla, es casi lo mismo que lo que yo describiría eh, como es la misma descripción que hago casi igual, ¿no? Es similar a lo que hago una descripción en una variable cualitativa, ¿no? Por ejemplo, si tuviera, si es hombre y mujer, ¿no? Por ejemplo, si fuera hombre y mujer, también tendría lo mismo, ¿no? Una frecuencia, tendría un porcentaje y un porcentaje acumulado. Entonces, acá es lo mismo. Entonces, se escriben igual. La diferencia está cuando son variables continuas, con lo cual tengo que hacer un gráfico más grande, como sería este de acá, ¿no? Que ya le voy a explicar. Entonces, por ejemplo, vemos que acá, tenemos filas y columnas. En esta columna vemos las frecuencias, que son las frecuencias absolutas. Entonces, entre frecuencias absolutas, vemos que cada valor, por ejemplo, un hijo, dos hijos, tres hijos, tienen una determinada cantidad en un total, ¿no? Entonces, acá lo que van a hacer es presentar cuántos de cada uno hay, ¿no? En resumen, ¿no? En términos sencillos, ¿no? Por ejemplo, si tengo dos hijos, cuántos hijos, o sea, cuántas personas tienen el número de dos hijos, ¿no? O sea, de toda la descripción, de todos los individuos que tengo acá, que son 1592, ¿cuántos de estos individuos tienen dos hijos? Entonces vengo acá, 1502, 1509, ¿cuántos tienen dos hijos? Y voy y veo. Entonces, de 1509, 375 tienen dos hijos. Y de la misma forma, ¿no? Entonces, 54, de 1509 individuos, 54 tienen cinco hijos, ¿no? Entonces es presentar la cantidad exacta, ¿no? De cuántas personas, en este caso sería cuántas personas tienen cierta cantidad de hijos, ¿no? Y lo mismo es para otras variables, ¿no? Por ejemplo, si sean varón o mujer, ¿no? Si es varón y mujer, entonces sería lo mismo, ¿no? Entonces, de tantas personas, tantos son varones. Entonces, las frecuencias, como digo, las frecuencias absolutas nos dan eso, ¿no? Dos hay en realidad, ¿no? Claro. Si vemos las frecuencias relativas o los porcentajes, ¿por qué es relativo? Porque dividen, ¿no? Se divide porque tratan de dividir la frecuencia absoluta sobre el total. Entonces, si yo divido 419 entre 1509, me va a salir este valor. Por ejemplo, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ya, miren, vamos a ver. Si tengo 1509 entre 419. Es 419 entre 1509. ¿Cuánto me sale? Me sale 0.27. Si eso yo lo multiplico por 100, que es en porcentaje, ¿cuánto me sale?
básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso le digo, o sea, las frecuencias relativas o porcentajes son eso. Es que parte del total, qué parte del total representa esa cantidad o esa frecuencia absoluta, ¿no? Y si lo pongo en porcentajes, me va a salir eso. Y al final, como cada uno de estos es una parte de un total, la suma de todos esos porcentajes debe darte 1. O 100%, ¿no? Y aquí está. Y ahora, ¿qué es el Y, a ver. Y si nos vamos a las acumuladas es, en términos sencillos, miren, si vemos el primer valor, es el porcentaje, sale 27% para el 0, ¿no? Y si vemos el segundo valor, sale 44.7. ¿Y de dónde sale este 44? Sale de la suma del porcentaje anterior con el porcentaje actual, ¿no? Entonces, si ustedes suman 27 más 17, le va a salir 44.7. Y si ustedes van más abajo, van a ver que es la suma de 44 con 24.9, le da 69.5. Entonces, van a ver que el porcentaje acumulado son los valores de cierta variable más el porcentaje de los valores anteriores, ¿no? O la frecuencia de los valores anteriores, la frecuencia relativa de los valores anteriores, que nos va a indicar ya en cuanto hablemos de una manera más directa de los datos, en cuanto a cantidad, ¿no? Por ejemplo, hablando de frecuencia relativa o porcentajes, por ejemplo, me dicen, ya tengo, por ejemplo, ¿qué porcentaje o cuál es la frecuencia relativa de los individuos que tienen 2 hijos? Sería 24.9. Y si yo quiero decir cuántos tienen de todos estos, de estos 2 individuos, cuántos tienen, o qué porcentaje representa lo que tienen menos, que tienen menos de 20 hijos, menos de 2 hijos, por ejemplo. ¿Qué porcentaje representa los que tienen menos de 2 hijos? ¿Cuánto? Entonces ya no sería 24, porque está diciendo de menos, sería toda esta cantidad, sería de 2 a 1, de 0 a 2, entonces serían ya todos estos porcentajes acumulados, sería 69.5, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, ahí se puede ver la diferencia, ¿no? Entre qué es un porcentaje en la frecuencia relativa y en el acumulado. Y cómo pueden verlo, ¿no? Cómo pueden interpretarlo. O sea, la finalidad es esa. O sea, ahora, ¿cuál va? En un artículo científico, generalmente este acumulado no se usa. Solamente este es para algo académico. Generalmente eso no lo usa, no lo representa. Generalmente se usa solo estos dos: el porcentaje válido, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta, ¿no? Como ven acá los conceptos, ¿no? La frecuencia absoluta es el número de individuos, la clase, ¿no? Las frecuencias relativas son los porcentajes, quiere decir, es el cociente, ¿no? Es la división entre el absoluto y el total. Y la acumulada es simplemente la suma de porcentajes que se van acumulando o del actual más los anteriores. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Por ejemplo, en la tabla vamos a ver cuántos individuos tienen menos de 2 hijos. Entonces, sumaríamos. Si nosotros vemos acá, o sea, si nosotros dijéramos cuántos individuos tienen 2 hijos, serían 1500, buscaría de 1500 cuántos tienen 2 hijos, serían 375, ¿no? Pero acá no me dicen eso, acá me dicen cuántos tienen menos de 2 hijos. Eso quiere decir que son valores menores a 2. Es 1, es lo que tienen 0 hijos y lo que no tienen hijos y lo que tienen un hijo, ¿no? En este caso sería un hijo a veces. Entonces, sería simplemente ver la frecuencia de esos dos valores, ¿no? Sería sumar de total cuántos no tienen hijos, sería 419, y cuántos tienen un hijo.
255. Entonces, si sumamos esto serían 674. Entonces, esto sería, ¿no? ¿Cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? Después vemos qué porcentaje de individuos tienen 6 hijos o menos. Entonces, de la misma manera. Entonces, si nos dijeran que fueran, ¿qué porcentaje tienen 6 hijos? Entonces sería del 100%, ¿cuántos tienen 6 hijos? Sería 1.6%. Pero nos están diciendo cuántos tienen menos de 6 hijos. O tienen 6 hijos o menos. Sería 6 y todo lo demás. Entonces sería 6 hasta acá. Entonces sumamos todos estos porcentajes y ¿cuántos nos da? 97.3%. ¿No? Y después vemos qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de muestra tiene una cantidad inferior o igual. Entonces, si vemos esto, ¿qué no quiere decir? No quiere decir que hayamos el punto medio, que es 50%, y un poco más. Entonces, aquí no tenemos que ir al que es el porcentaje acumulado, ¿no? Que nos va a ayudar más que todo a ver estas cosas, a representar, ¿no? Si vemos los porcentajes acumulados de todos estos datos, ¿cuál llega al 50%? Básicamente es este, ¿no? Es 69. ¿Y cuál lo supera? Inmediatamente lo supera, es este de acá. Entonces, el 50% debe estar por acá. Entonces, si vemos la pregunta, dice, ¿qué cantidad de hijos es tal que al menos 50% de la muestra tiene una cantidad inferior o igual? Entonces, ¿cuántos tienen? O sea, tienen 50, el porcentaje acumulado hasta acá, 69% que nos indica que 0, 1 y 2 están contenidos acá adentro, ¿no? Porque es la suma de todos ellos. Entonces, si vemos la pregunta, ¿qué cantidad es tal que al menos 50% de la muestra tiene cantidad inferior o igual? Entonces, ¿cuál sería? Sería 2. Porque al final, 50% está dentro de esto. Entonces, al final, el 50% o un poco más del 50% tienen de 2 hijos a menos, ¿no? Entonces, básicamente es lo que se usa, ¿no? Para poder, ¿no? Si ustedes quieren ver de una manera más directa, por ejemplo, la respuesta 2, entonces pueden ver el acumulado porque el acumulado sería la suma de todos esos porcentajes, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahora tenemos datos, vamos a datos no agrupados, son estos. Por ejemplo, estas variables, estas tablitas de acá, son para datos no agrupados. O sea, no hay intervalos. En resumen, no hay intervalos. Y van a ver que en esta tabla de acá sí hay intervalos. Entonces los datos se agrupan. Entonces, ahí ven la diferencia. Entonces, esta es una tabla para datos agrupados y el otro es una tabla para datos no agrupados. Usamos datos agrupados para variables continuas. Por ejemplo, el peso. Como le dije, el peso lo miden con una balanza, pero uno puede tener un peso de ¿cuánto? De 60 kilos, punto 001, por ejemplo. O tiene un peso de 75,003, por ejemplo. Entonces, los valores que pueden obtener son muchos valores. Y si nosotros los presentamos de esta manera, como datos no agrupados, entonces, si una variable continua se presenta con estas tablas, van a tener una tabla de 20 hojas, por ejemplo. Así que eso es inconsistente. Entonces no pueden presentar una tabla así. Entonces, resumen, ¿no? Se pueden hacer intervalos y presentar de una manera más concisa, ¿no? Entonces tenemos acá una tabla de datos agrupados para una variable continua. Generalmente se usa para variable continua. En este caso van a distribuir el peso de 500 alumnos de una universidad. Y acá ven los intervalos, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene menos de 45 kilos, lo que tiene 45 kilos, 50 kilos, lo que tiene 90 más kilos, ¿no? Y lo están haciendo. Ahora, ¿cómo yo puedo obtener estos intervalos, ¿no? Hay todo un método que se puede usar, ¿no? Pero en el SPSS lo pueden hacer de una manera más directa, ¿no? Se puede hacer de una manera. Pero, que vean acá. Por ejemplo, acá, para datos continuos, es que se usa esta tabla, ¿no? Con datos agrupados, ¿no? Se agrupan en clases o los valores, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir cuando que los intervalos no se solapan? O sea, este intervalo no es igual a este intervalo, son diferentes. Entonces no hay solapamiento. Entonces uno no está encima del otro. Entonces son intervalos diferentes. Entonces por eso no se solapa, ¿no?
Ahora, generalmente son de la misma longitud y se hace con la marca de clase, ¿no? O sea, qué amplitud va a tener ese intervalo, ¿no? Que eso es todo un método, ¿no? Que es un poco complicado, pero al final estos gráficos casi ni se usan, lo que vendría a ser eh, para artículos científicos, porque generalmente nosotros presentamos con los con las variables de resúmenes con media, moda, mediana, ¿no? Ya lo voy a presentar más adelante, ¿no? Hay, hay un método que se usa usando mm, divisiones y logaritmos para poder detectar la marca de clase, ¿no? La amplitud de intervalo, ¿no? Pero es un poco complejo, pero que a veces en la práctica médica no aplicamos mucho, así que no creo que no sería como si tan importante para que lo hagan, ¿no? Lo aprendan así al 100%. Que tengan el concepto claro de que una tabla de estas es para describir una variable continua, es importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá, en esta tablita. Esto de acá, este F chiquito, es es la frecuencia absoluta. Es la frecuencia absoluta de este intervalo. Por ejemplo, ¿cómo lo interpretaríamos? Por ejemplo, que, que 12 personas tienen un peso entre 50 y 55 kilos. O que de total de 500 personas, 101 personas tienen un peso entre 70 y 75 kilos. Listo, sacó. Eso es, frecuencia absoluta. Y acá abajo vendría a ser la frecuencia relativa, ¿no? Que sería la división de cada una de estas partes sobre ese total. Entonces, los que tienen menos de 45 kilos sería 1 sobre 500, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Sería el resultado 0.002. Y si nosotros lo llevamos a porcentaje, sería 20%, 0.2%, ¿no? Y de la misma forma, ¿cuánto sería del intervalo? ¿Cuál es la frecuencia relativa de los pacientes, en este caso de los universitarios que tienen un peso entre 65 y 70 kilos? Sería 0.03, que porcentaje sería 31%. Entonces, ¿cómo se interpretaría esto? Que el 31% de los varones tienen un peso entre 65 y 70 kilos. ¿Y qué vemos acá al costado? Que es la frecuencia ya acumulada. Entonces, ¿cómo es la frecuencia acumulada? Que es, por ejemplo, para menos de 45 tengo 1, ¿no? Pero ¿cuántos serían los que tienen 45 y 50 kilos y también menos de 45 kilos? Serían 4, porque sería 3 que tienen peso entre 45 y 50, más uno que tiene menos de 45 kilos. Entonces por eso va aumentando, ¿no? Sería acá la frecuencia acumulada de esta celda sería 1 más 3. Y abajo sería 16, es 4 más 12. Y abajo sería 91, 75 más 16, porque va sumando las frecuencias anteriores, ¿no? Que se tienen. Y acá es la representación, pero en manera de frecuencia relativa, que sería la división de este número sobre el total, ¿no? Si yo, por ejemplo, 1 sobre 500 es 0.02, pero ¿cuánto sería el segundo? Sería este porcentaje de 0.02 más el porcentaje de 3, que sería la frecuencia de este intervalo, que sería 0.006. Entonces, 0.002 más 0.006 sería 0.008. Y así va aumentando. El 0.32 sería la suma de 0.008 más 0.024. Y así. Y si usted lo pone en porcentaje sería igual, ¿no? Es lo mismo. Entonces, podemos ver que en esta tabla de distribución de, de variables continuas o datos agrupados son, son, son especial o son de una manera, son, son, lo- son la forma de presentar de una manera, en manera de tabla una variable continua, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren representar o quieren poner en una tabla las frecuencias en función a los valores de hemoglobina de un grupo de pacientes. Entonces, la forma de presentarlo sería mediante una variable, mediante
una tabla agrupada así como esta, ¿no? Con intervalos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Entonces, es importante. Entonces, una variable discreta y una variable discreta y una variable cuantitativa los representamos de esta forma, ¿no? Porque son cierta cantidad de características o cierta cantidad de, de, de características que presentan las variables que son limitadas. Entonces puedo todo resumirlo en una tabla así simple. Pero si yo tengo valores infinitos o una gran cantidad de valores, no lo puedo representar de otra forma. Entonces lo tengo que representar de esta forma, que es la variable de distribución continua, ¿no? O son para datos agrupados. Entonces, si yo quiero resumir el peso, por ejemplo, el nivel de glucosa de 1000 pacientes diabéticos atendidos en el Hospital 2 de Mayo, por ejemplo. La forma de presentarlo en tablas es mediante esta tablita. ¿Por qué? Porque la glucosa puede tener infinita cantidad de valores. Pues si ustedes presentan todos esos valores, van a tener una tabla de 10 hojas o 20 hojas. Pero si quieren presentar pero si quieren presentarlo de una manera adecuada, en lo cual también podemos ahorrar espacio, es usando esta tabla, ¿no? Ahora, nos vamos a los gráficos. O sea, los gráficos tenemos dos, ¿no? Tenemos gráficos para variables cuantitativas o también para las cuantitativas discretas. ¿Cuáles son las variables cuantitativas discretas? Las que puedo contar, por ejemplo, número de hijos, número de sesiones de quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, y otras son las variables cualitativas, ¿no? Por ejemplo, es varón o mujer, o es estado civil, ¿no? O es, por ejemplo, podemos ver grado no, podemos ver características tomográficas, por ejemplo, en pacientes con COVID, por ejemplo. Ya son nominales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo presentar? Generalmente lo presento de estas tres formas. Mediante barras, mediante sectores o mediante pictogramas. Barras es simplemente presentar en un plano cartesiano, o sea, en un eje de X e Y, ver cuánta frecuencia tiene, ¿no? En forma de barritas, ¿no? Y conforme más frecuencia tienen en esa cualidad, tienen una gráfica o un rectangulito mayor, de mayor tamaño, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, por ejemplo, si acá lo que dicen, su vida es excitante o aburrida, por ejemplo. Entonces, vemos que tiene tres categorías. O sea, esta variable de acá tiene tres formas, ¿no? Ellos dicen que es excitante, es rutinaria, y los otros dicen que es aburrida. Entonces, ¿cuánta frecuencia tiene cada uno? Entonces, los que dicen que es excitante son 434 personas del total que han estudiado. Dicen rutinarias, dicen que son 505, y los que dicen que son aburridos son 41 personas. Entonces, ven que de acuerdo al porcentaje va aumentando la dimensión de este rectángulo. Entonces, o las alturas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo puedan ver, ¿no? Entonces, para variables cuantitativas, para variables cualitativas y para las variables discretas, por ejemplo, yo quiero ver el número de hijos, por ejemplo, los que tienen 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. Entonces, son datos reducidos, ¿no? O sea, no son una gran cantidad como una variable continua. Entonces, puedo representarlo como este gráfico. Entonces, número de hijos, por ejemplo. Lo que tiene 0 hijos, 419. Lo que tiene un hijo, 255 y así. Entonces, estos gráficos son de una manera adecuada para presentar estos dos tipos de variables, ¿no? La cuantitativa discreta. Los diagramas de sectores son los que van a dividir en cierto ángulo, ¿no? De este círculo, ¿no? Porque este círculo tiene 360 grados. Entonces, en función al ángulo se va a dividir un sector. Entonces, y ese ángulo se va a definir en función a la frecuencia. Por ejemplo, si yo, hombre y mujer. Si es hombre y mujer, lo puedo dividir acá. Entonces, tengo dos valores, entonces, ¿cuántos son mujeres y cuántos son hombres? ¿No? Puede ser frecuencias absolutas o relativas, ¿verdad? Y nosotros vimos que era frecuencia absoluta y relativa. Entonces, ¿cuáles serían las absolutas? Las absolutas serían
por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay? Hay 81. ¿Cuántos varones hay? Hay 36, ¿no? Y la frecuencia relativa sería de todo el total, ¿cuánto representa? Por ejemplo, sería mujeres hay 58%, 41% si es que lo representamos en porcentaje. Entonces, cualquiera de las dos formas podemos dividirlo. Al final me tiene que dar el mismo gráfico, ¿no? Si lo divido sea absoluto o relativo. Tenemos el pictograma, que es este de acá, que lo dividen en base a figuras, ¿no? Que es a veces muy representativo y que he visto que en algunas publicaciones lo hacen, ¿no? Y llama bastante la atención. Es un gráfico muy, 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 muy llamativo. De ahí vemos los gráficos para variables continuas. Por ejemplo, tenemos los diagramas de puntos, los diagramas de tallos y hojas y el histograma. De acá el más importante es el histograma. Es lo que más podemos utilizar, ¿no? Inclusive algunos pueden publicar con un histograma. ¿Y qué nos permite el histograma? Igual que la tabla de datos agrupados para variables continuas, es resumir. O sea, si yo hago una tabla de frecuencias, un diagrama de barras con variables continuas, no voy a poder ver ninguna variable. ¿Por qué? Porque me va a salir, así como estas barras chiquititas, me va a salir infinitas barras. Entonces es imposible, no se puede ver. Entonces hay que agruparlos, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque si nosotros todo vemos abajo de un histograma, vemos que va por intervalos, ¿no? Va de tal valor. Y este 42, 52 es como decir, la marca de clase, es el valor central de todo este intervalo, ¿no? Entonces, cada barrita es un intervalo. Intervalo, intervalo, intervalo de valores. Y si nosotros nos acordamos, entonces vemos el peso, vemos que cada uno tiene un intervalo. Entonces, si nosotros vemos este gráfico, podemos ver que, por ejemplo, lo que tienen menos de 45 kilos son ese rectangulito. De ahí van. Lo que tienen 50, 55 es otro rectangulito. Así. Entonces, vemos que cada uno es un intervalo y no hay espacio entre ellos. ¿Por qué? Porque inmediatamente del lado del intervalo, de cada intervalo, vienen los valores que están superiores, ¿no? Entonces, hay una continuidad, ¿no? Por eso, por ejemplo, en este caso, para variables continuas es el mejor gráfico con el que pueden presentar. Y si ustedes pueden ver, el peso es una variable aleatoria. O sea, cada experimento que se haga con cada una puede tener diferentes valores. Entonces, como variables aleatorias, esa variabilidad aleatoria se puede predecir mediante una función de probabilidad, que en este caso lo que más se usa es función de probabilidad normal. Entonces, también este gráfico nos va a dar cómo se va a comportar, o sea, qué comportamiento tiene. Si ustedes ven, pueden inclusive ver la curva ¿no? La curva de distribución de frecuencias, ¿no? Que esta variable puede tomar. Y este sería la curva de distribución normal, ¿no? Entonces, si ustedes ven, sería una curva simétrica, ¿no? No sería una curva simétrica, es una curva asimétrica, más que todo tirando para la izquierda. Entonces, este gráfico, este histograma, es importante porque no solamente le va a resumir los datos cuantitativos de una manera más concisa y mucho más concisa que una tabla. Entonces le va a permitir también ver la distribución de una variable, ¿no? Y más o menos ahí predecir qué distribución tiene y qué medida, qué tratamientos estadísticos le van a dar a sus datos, ¿no? Es importante. Ahora, si ven, acá se ve la frecuencia y acá se ven las marcas de clase, ¿no? Son los intervalos, ¿no? El valor medio de cada intervalo, ¿no? Van viendo, ¿no? Si yo pongo un punto acá, a la mitad, otro punto acá, y esos puntos los voy uniendo, me va a dar una curva de datos acumulados, o de frecuencias acumuladas, ¿no? Que vamos a ver más adelante. ¿Cómo sería esto más o menos? ¿No? Simplemente sería unir todo lo demás. Por ejemplo, frecuencias absolutas serían esto, frecuencias acumuladas también pueden hacer esto, ¿no? O pueden hacer esto, unir los puntos, ¿no?
Por ejemplo, digamos de puntos con datos menos 25 datos. Sí, pero generalmente no lo usamos. Puede hacerse con dispersiones, ¿no? Con un gráfico de dispersión. Pero generalmente lo usamos para ver si hay correlación entre dos variables. Pero eso ya es para algo más avanzado, ¿no? Que sería estadística diferencial, ¿no? Son gráficos de dispersión. Vemos después gráfico de tallo y hojas que también nos pueden ayudar para ver la distribución de variables. Ahora vamos a lo que vendría a ser los datos numéricos. Esto es más fácil, más sencillo. O sea, los datos numéricos son las variables cuantitativas, ¿no? Que pueden ser dos, continuas y discretas. Realmente estas medidas de centralización, localización, realmente las vamos a usar para continuos, pero aplica también para las, las discretas, ¿no? Pero tiene un mejor uso en las continuas. Ahora, acá vemos la medida de centralización o de localización, ¿no? Por ejemplo, la media, la mediana y la moda. Ahora, ¿qué nos indica la media, la mediana y la moda? Nos indica generalmente si estos tres valores tienen un valor similar, o sea, son casi iguales, podemos, podemos aproximar que es la distribución de esos datos tienen una distribución de probabilidades normal, ¿no? Una distribución de probabilidad normal. Entonces con eso pueden hacer ya otros análisis estadísticos, ¿no? Pero ¿qué nos indica? Nos indican el punto central en referente a todos los datos. Por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, generalmente los datos biológicos, por ejemplo, el peso, la hemoglobina, todos esos datos, básicamente siguen tres distribuciones de frecuencias, tanto para discretas como para continuas. Y estas tres distribuciones son, uno, distribución normal, dos, distribución binomial y otras tres, distribución de Poisson. O sea, son las tres distribuciones que básicamente sigue una variable que normalmente se usa en medicina, ¿no? Variables eh, cuantitativas, ¿no? Y si nosotros vemos, generalmente, si nosotros tomamos 500 mediciones de glucosa a 500 pacientes, vemos que no todos van a tener 1000 valores diferentes, no van a tener 500 valores diferentes. Pero al final, todos estos valores tienen un punto en común, o tienen una distribución, o todos generalmente se pueden distribuir alrededor de un centro, ¿no? Y ese centro se llama la media. Entonces, ¿y qué es la media? Es el promedio general de todos los valores, ¿no? Por ejemplo, sería el valor medio de todos los valores. No es el valor medio, sino sería el promedio. ¿Qué sería? Sería la suma de todos los valores entre el número de valores, ¿no? Que sería también la media aritmética, es el proceso aritmético básico que se usa en la estadística. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo la media y tengo acá un paciente que hizo su alteración, su crisis hiperglicémica aguda, ¿no? Hizo un hiperosmolar y tenía una glucosa de 1000, por ejemplo. Entonces, ya el punto sería por acá, ¿no? O uno hizo hipoglicemia y hizo 30 de glucosa, ya estaría por acá. Entonces, ya no iría al centro de todos los pacientes, ¿no? Entonces, eso se llama un outlier. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo una media con estos valores de acá, él va a ir al centro, ¿no? Pero ¿qué pasa si me aparece este valor de acá? Entonces esta media va a cambiar, ya no va a estar acá, sino se va a pegar más acá. Entonces hay una gran variación. Entonces, si hay estos valores que son muy altos o muy bajos, me van a alterar la media. Entonces la media no me va a representar de manera adecuada el promedio de los datos. Entonces, aquí viene otro concepto que vendría a ser la mediana. ¿Y la mediana qué es? La mediana es aquel valor que divide exactamente en la mitad a todos los valores. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque es más estable. Por ejemplo, si yo
si yo le pongo, si estos valores presentan outliers, esta mediana no va a variar, no va a variar. Entonces, por eso es más estable y a veces es más recomendable cuando presenten sus datos utilizar medianas. ¿Por qué? Porque la mediana sí le va a representar el punto medio. ¿Y qué pueden decir con una mediana? Que aparentemente el 50% de los pacientes o participantes que usted tiene en su trabajo presentan, eh, presentan valores similares o menores a ese valor de punto de corte, entonces 50. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que si ustedes tienen una variable continua y si presentan valores muy alterados, por ejemplo, o muy altos o muy bajos, que puedan alterar su media, entonces lo mejor que usen una mediana, ¿no? Ahora, viene otro concepto que es la moda. La moda, realmente no lo usamos en, en medicina, pero que lo importante es que la moda no lo usamos en cuanto a la publicación de artículos, porque en la publicación de artículos generalmente no se presenta la moda, pero como concepto tiene que saberlo. O sea, la moda es el número de veces, es la frecuencia es el número, es el valor que con más frecuencia se presenta en toda la variable. Por ejemplo, yo tengo estos 500 pacientes con 500 mediciones de glucosa y supongamos que una gran cantidad de pacientes, por ejemplo, son 500 y por ejemplo vemos que 250 de ellos presentan un nivel de glucosa de, de 110, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que ese valor es el que más, es el que se presenta con mayor frecuencia. Y por tanto, ese valor es la moda, ¿no? O sea, es el valor que con más frecuencia se presenta, ¿no? No es ni el segundo ni el tercero, tiene que ser el que más se presenta con más frecuencia, ¿no? Como le dije, si son 500 pacientes y 250 de ellos presentan un valor de 110, entonces ese valor es la moda, porque es el que más, con mayor frecuencia se está presentando. ¿Y quién nos ayuda? La moda también. Por ejemplo, ¿han visto cuando dicen por ejemplo, la aparición de esta enfermedad es bimodal? O cuando dicen la aparición de esta enfermedad es trimodal o bimodal. Lo que quiere decir, o tiene dos picos, cuando dicen esta enfermedad tiene dos picos de aparición, en tal y tal, por ejemplo. Ya, en este caso se está usando la moda. ¿Por qué? Porque se ve de que, por ejemplo, si yo digo, esta enfermedad tiene un pico de aparición a tal edad. Entonces lo que estoy viendo es todas las edades y que más o menos casi todas se presentan a este punto. Entonces, ¿cuál es lo más frecuente? Entonces, este punto central, por ejemplo, 20 años. Entonces, como es el que más se representa, es de la moda, ¿no? Entonces, si dices, tiene un comportamiento bimodal con dos picos en los 20 años y en los 70 años. Entonces, ven que hay un pico así y ven acá hay otro pico. Vamos a ver. Van a ver que viene así, un pico así, y de ahí viene otro pico así. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque acá hay un valor y acá hay otro valor. Entonces acá hay una gran cantidad de valores que son iguales y acá otra cantidad que son iguales. Entonces los dos son modas. Entonces hay una moda acá y otra moda acá. Entonces, en- en- entonces con eso ya saben que hay una gran cantidad de valores acá y una gran cantidad de valores. Y en eso le puede ayudar la moda, ¿no? Es importante. Es importante que lo sepan, ¿no? Pero al final lo más importante que tienen que saber es la media y la mediana. Ahora, ¿cuándo usamos media generalmente? Media generalmente lo usamos cuando los datos son homogéneos, o sea, cuando generalmente tienen una distribución normal. ¿Por qué? Porque la distribución normal es esta, o sea, es una distribución simétrica centrada en la cual los dos lados de la distribución de probabilidades son iguales, ¿no? Y generalmente el punto central está en la media, la moda y la mediana. Y es por eso que en este caso una media sería
muy buena para describir el promedio de datos, ¿no? O el punto central de los datos. Pero si, acá sería distribución normal. Cuando yo tengo distribución normal de datos, podemos hacer lo que es la media. Pero si no tenemos distribución normal de datos, generalmente usamos esto de acá, que es la mediana. Porque me parte, como le dije, le parte los datos exactamente en la mitad. Generalmente en la mitad, ¿no? En la mitad de los datos. Y la moda es las repeticiones que se dan con más frecuencia, ¿no? De ahí vemos la medida de posición. La medida de posición son simplemente, es como si ustedes partieran un pastel en varias partes. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, acá vamos a ver, por ejemplo, supongamos que este es un pastel y yo quiero partirle en tres partes, por ejemplo, parte uno, parte 2, parte 3, ¿no? O aquí dividirlo en cuatro partes, una, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces cada una de esas partes va a tener una misma longitud. Entonces, si lo divido en cuatro partes y tengo todo esto, ahora, ¿cuánto representa toda esta parte de abajo? Siempre va a representar el 100%, ¿no? Cuando hablen de percentiles, deciles, siempre van a hablar de porcentaje, 100%, todo eso. Entonces, tienen todo esto. Entonces, si yo divido este pastel, que es un 100%, en cuatro partes iguales, me va a dar un concepto que se llama cuartil, porque lo divide en cuatro partes iguales. Y en cuartil, acá en cada parte. En un cuartil, si divide en cuatro partes, en cuatro partes iguales, un 100%, ¿cuánto sería cada cuartil? Valdría 25%. ¿No? Entonces tengo acá cuartil 1, cuartil 2, cuartil 2. Entonces, si tengo un cuartil 1, describe el 25%. Si tengo cuartil 2, sería 25 y 25%. Sería ya la mitad. Eso se llama mediana. Entonces, el cuartil 2 es igual a la mediana. Y si vivo en cuartil 3 es el 25, 25 más 25, sería el 75%. Y así. Y si yo lo quiero dividir en partes más pequeñas, puedo usar un decil, que me divide cada parte, tiene un valor de 10%, ¿no? El decil tiene un valor de 10%. Ahora, si es 10%, aquí está. Si es 10%, ¿cuántas partes tendrá? 100 entre 10 tendrá 10 partes. Entonces me divide en 10 partes todo esto. Y si quiero un percentil me divide en 1%. Entonces, si quiero 1%, entonces tendré 100 partes. Y así lo va dividiendo. Entonces, son medidas de posición en cuanto quiero dividirlo, ¿no? Cuartil, percentil, cuantiles, no deciles. De ahí vienen las medidas de dispersión. La medida de dispersión nos indica qué tan concentrados están los datos en relación a un punto central. Por ejemplo, acá teníamos la media. Esta era la media. Pero, ¿qué pasa si de la media, por ejemplo, que está acá, los datos no, o sea, estos datos se distribuyen alrededor de esto, pero queremos ver qué tan alejados están de acá? Si nosotros queremos ver qué tan alejados están los datos de esta moda, lo cual nos va a indicar la variabilidad, si es muy variable o es poco variable los datos de la variable cuantitativa que estoy midiendo, entonces uso una medida de dispersión, por ejemplo, y que nos va a indicar qué tan alejados están los datos. Por ejemplo, esta rayita, ¿no? Esto es lo que nos va a indicar qué tan alejados están estos datos en relación a este punto central, ¿no? Y es importante, ¿no? Es importante y nos da gran información porque nos permite, aparte de múltiples eh, operaciones matemáticas que se pueden hacer a partir de ello, nos permite ver qué tan
qué tanta variabilidad hay dentro de los datos de estos pacientes. Por ejemplo, yo tengo un paciente con glucosa, entonces nos permite ver qué tan variable es este valor de hemoglobina en estos pacientes, y a ver qué tan variables nos permite ver, uno, calibrar los instrumentos de medición, otro, ver qué está pasando con esa población, y otro, ver si es que necesito ampliar más mi población para tener métodos más robustos. ¿Qué quiere decir que haya robustez? Que, que la mediana, que el intervalo, porque dentro de acá hay un intervalo, que este intervalo de acá se haga más pequeño, angosto. Entonces, eso se llama robustez. Entonces, nos permite ver esas cosas. Entonces, la dispersión es muy importante porque nos ve qué tan variable es este valor respecto a un punto central, ¿no? Y en este caso es muy importante en medicina porque nos permite ver que, uno, si estamos tomando mal la muestra, otro, si es insuficiente la población, otro, si nuestro instrumento que estamos usando no mide bien los datos, ¿no? Tenemos que calibrarlo. Por eso es importante. Y dentro de variabilidad tenemos conceptos. Uno es el rango, otro es la varianza, la desviación típica. El que más se usa, o el que tienen que saber, es la desviación típica. Y otro viene la varianza. Si ustedes ven la varianza es un concepto que prácticamente, bueno, esa dimensión, no tiene una dimensión, pero lo importante es de que la varianza te ayuda más que todo para los análisis estadísticos, pero para su aplicación directa en los resultados no te va a servir. No te sirve. Realmente se usa para los análisis estadísticos. No se usa para una interpretación o algo relacionado a la estadística, a los datos que estás analizando. Pero ahí tienes una desviación típica. O sea, si esta varianza le sacas la raíz cuadrada, te sale un valor que se llama la desviación típica, que sería la desviación estándar, ¿no? Que también se llama. ¿Y qué es importante? ¿Por qué? Porque la desviación estándar nos permite evaluar qué tanta diferencia hay entre el punto central y los datos, ¿no? O sea, la desviación estándar, ¿qué nos representaría? Nos representaría esto de acá, esta línea horizontal. Esta sería la desviación típica. Entonces, nos permite cuantificar qué tan dispersos están los datos en relación a un punto central. Y eso es lo importante, ¿no? La desviación típica nos da esa información, entonces eso y información sí es interpretable y sí lo podemos usar en nuestros resultados, ¿no? Ahora, es, es fácil obtenerlo mediante un paquete estadístico que es el SPSS o Stata o el que cualquier cosa, ¿no? Pero tienen que saber interpretarlo. Entonces, generalmente la desviación típica lo representan con un signo así. Un signo más y un signo menos. Por ejemplo, que yo tenga en 100 pacientes, yo he medido la hemoglobina y me salió que la hemoglobina media es de 10. Pero tiene una variación, o sea, tiene una desviación estándar de 2. Y esto es gramos por decilitro. Por ejemplo, yo. Entonces, generalmente los estudios le van a presentar así, con más y menos. Esta es la desviación estándar, como presentan los. Entonces, lo que me va a indicar que más o menos los datos del valor medio, que es 10, se distribuyen entre dos valores más y dos valores menos. Entonces, estaría entre un rango entre 8 y 12 más o menos. Entonces, que es un rango no muy amplio, un rango más estrecho, entonces nos indica que más o menos en esos valores, en esa población, varía, ¿no? Esta población. Entonces, no hay mucha variabilidad. Entonces, los resultados son consistentes, son más consistentes. A diferencia que si tuviera una división estándar en 5, por ejemplo, ya eso que me indica que hay una amplia variabilidad. Entonces quiere decir que los datos no son muy consistentes y que
la muestra que estoy obteniendo es insuficiente para obtener eh, conclusiones necesarias para poder tomar decisiones, ¿no? Y es importante, ¿no? La desviación, la, para la desviación típica, ¿no? Por ejemplo, son conceptos que tienen que tener en claro, ¿no? O sea, la media me va a indicar el punto central y la desviación promedio, y la desviación típica me va a indicar qué tan variable respecto a un punto central es esta variación, ¿no? A ver, varianza. Y como dije, la varianza generalmente la van a usar para los análisis estadísticos, no para una interpretación, porque lo que se usa para interpretación es la desviación estándar. ¿Y cómo se calcula la desviación estándar? Se calcula es la sumatoria, no, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y la varianza cómo se calcula? Es la sumatoria de si yo tengo un rango de valores y a cada valor le resto la media, y eso lo elevo al cuadrado porque me puede salir números negativos, y lo divido sobre el número total. Por ejemplo, si tengo 100 pacientes a los cuales mido la hemoglobina, entonces a cada valor de hemoglobina de cada paciente le resto el promedio de todo, ¿no? De toda la hemoglobina. Y eso lo elevo al cuadrado y eso lo divido sobre 100, que sería el número total. Y ese resultado es la varianza. Y si esa varianza le saco la raíz cuadrada, es la desviación típica, la desviación estándar. Y nos indica todo lo que les he comentado. Viene la medida de forma, que son la platicúrtica, esa de acá, ¿no? La epicúrtica, todo eso. Pero bueno, no lo van a aplicar mucho, casi no lo aplican lo que es investigación. Así que lo único que les voy a mostrar es cómo se distribuye en punto central, si van más a la derecha, más a la izquierda, ¿no? Y cuál es el sesgo, si es sesgo hacia la derecha, sesgo hacia la izquierda, ¿no? Pero no tiene mucha aplicación. Algo que quiero compartirles es esto, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la división entre la desviación estándar, que se escribe así, y la media. ¿Y por qué es importante el coeficiente de variación? Porque el coeficiente de variación me va a cuantificar qué tan variable o qué tanta variabilidad tienen esos datos en porcentajes. Por ejemplo, me va a dar un porcentaje que va desde 1 hasta 100%. Me va a un valor de 1 a 100%. Y este valor tiene un punto de corte, que es 25. 25%. Este 25% me va a indicar, si es menor de 25%, me va a indicar que tiene una baja variabilidad. Entonces estos datos son consistentes, ¿no? En una baja variabilidad estos datos son consistentes. Y es importante. ¿Por qué? Porque lo pueden aplicar a su vida diaria también. Por ejemplo, tienen 100 pacientes, y ustedes, esos 100 pacientes que tienen, toman por ejemplo, el medio de glucosa, por ejemplo, y le toman glucosa a 100 pacientes y quieren ver si ese instrumento está tomando bien los resultados, ¿no? De una manera así, ¿cómo se llama? De una manera así rápida y práctica. Entonces, a estos 100 pacientes le toman el nivel de glucosa, entonces sacan una tablita y ven, ¿no? Y sacan la media y la desviación estándar y dividen estos datos. Si es menor de 25% este coeficiente de variación, no va a indicar que este instrumento no tiene mucha variabilidad, entonces posiblemente no haya problemas, ¿no? No haya problemas con el aparato, y tal vez la gente tampoco sea muy variable. Entonces, no me indicará eso. Ahora, si yo tengo esta población con esta variable con COVID, mido 100 personas comparando con cada grupo, porque esta coeficiente de variabilidad va a ser diferente de cada grupo e independiente, o sea, no va a depender de nada, es independiente. Entonces, no puede ayudar a hacer una comparación inclusive directa. ¿No? Directa, y ver qué tanta variabilidad hay en un grupo con respecto a otro grupo.
¿no? Y por eso es importante. Y también la forma práctica en que se usa en medicina es, por ejemplo, cuando leemos un hemograma y vemos abajo un índice que se llama el índice de distribución eritrocitaria, que es el RDW. Eso es esa medida, ¿no? ¿Qué nos indica? La cantidad, el porcentaje de variabilidad de las formas que hay de los eritrocitos. Cuando hay anemias, anemias por ejemplo, carenciales, las formas se alteran en gran medida. Entonces, ese número se eleva. Entonces, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar, si es que ese número se eleva, nos va a indicar que hay una gran variabilidad dentro de las formas del eritrocito y que se cuantifica mediante el coeficiente de variación de las formas. Entonces, ahí podemos ver, si vemos ese número elevado, podemos decir de que hay una gran variabilidad y que probablemente estemos frente a una anemia carencial, ¿no? En este caso, en los pacientes. Entonces, es una forma de poder hacer también diagnósticos diferenciales, ¿no? En cuanto a la evaluación de anemias mediante un hemograma. Entonces, es importante que sepan que los datos estadísticos no solamente, y con eso puedes tomar una decisión, o sea, es importante que los datos estadísticos que ustedes tienen o que van a obtener son, son importantes porque no solamente les va a ayudar para sus trabajos de investigación, sino también les va a ayudar para su vida diaria como médico. Y están viendo cómo se aplica, ¿no? Cómo es importante porque tiene varias aplicaciones, ¿no? En lo que vendría a ser tanto en la parte clínica como en la parte de investigación, ¿no? Y básicamente, en resumen, las variables, la estadística descriptiva se encarga solamente de describir los datos, ¿no? Describe los datos en una descripción. Y la variable y la estadística inferencial lo que hace es sacar conclusiones de la población en base a, los, a una muestra, ¿no? Y esa es una diferencia más importante que van a obtener, ¿no? Y bueno, lo importante es que la estadística médica es una estadística no tan complicada, es una estadística más simple y que eh, no, básicamente viendo los puntos centrales o básicos pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, es la presentación que les traía para hoy y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. ¿Le parece si esperamos 3 minutos para si hubiesen preguntas? Claro. Ya, perfecto. Ya, representatividad. Acabo de ver una pregunta. Sí, representatividad hace referencia a qué tan parecida es una muestra en relación a la población que uno quiere estudiar. Ujú. Ya, la distribución de Poisson es una distribución de probabilidades para variables discretas. Nos mide la probabilidad de un suceso en relación a un intervalo de tiempo. Un intervalo generalmente un intervalo conocido, que puede ser tiempo, puede ser un intervalo generalmente eso es el intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta es la probabilidad de, de que en un consultorio de hematología en una hora llegue 4 pacientes? Ahí, ahí vendrías, ahí entra a tallar la distribución de Poisson, porque la distribución de Poisson nos mide eso, ¿no? Nos permite calcular la probabilidad de tantos eventos que van a ocurrir en un intervalo determinado de tiempo, ¿no? De ahí se dirían muchas cosas más, ¿no? Regresión de Poisson y todo lo demás. Uh-huh. No, era un ejemplo, la desviación estándar.
en realidad, de dos desviaciones. Que realmente es el ejemplo que he tomado, ¿no? Pero generalmente la desviación estándar que van a poner es la desviación estándar que a ustedes les indique el paquete estadístico, ¿no? Ahí van a ver, ¿no? Pues puede ser 1.5 de desviación estándar, puede ser 3, ¿no? Pero lo que tiene que tener claro es que entre más grande es esta desviación estándar, es mayor la variabilidad de los datos, ¿no? Entonces es menos consistente. En lo que es la parte de distribuciones de probabilidades, lo van a ver en estadística inferencial. Lo tienen que ver después. Uh-huh. Y la estadística inferencial ya habla más que todo probabilidades, porque tienen que hacer estimaciones. Entonces eso se basa en probabilidades. Y bueno, sí hay varias distribuciones, ¿eh? varios tipos de distribuciones. Que si saben lo básico de cada distribución, lo van a poder aplicar después, ¿no? Para ciertos análisis estadísticos. Porque la distribución más importante es la distribución normal, ¿no? Pero una distribución de probabilidades, ¿qué es? Es una función matemática o es una ecuación matemática que te permite predecir más o menos la probabilidad de la ocurrencia de un evento, ¿no? Eso es. Bueno, doctor, muchas gracias en serio por aceptar dictarnos esta ponencia. Creo que ya no hay más preguntas y ya estamos pasando incluso un post-test. De nuevo, doctor, muchas gracias. Esperamos seguir contando quizás para una próxima ponencia. Estuvo muy completa la explicación. Gracias. Sí, no se preocupen, más bien mil gracias por invitarme y bueno, espero que haberles comunicado, bueno, en términos sencillos, ¿no? Muchas cosas, porque al final a veces es complicado, ¿no? La estadística, ya que a veces son más conceptos matemáticos, sale un poco más de lo que vendría a ser la ciencia médica, ¿no? Pero si nosotros los traducimos para la ciencia médica es mucho más sencillo comprenderlo, ¿no? Y bueno, espero que les sirva, ¿no? Les ayude y puedan aplicarlo, ¿no? Sus cosas, sus investigaciones, su vida diaria, ¿no? Y sobre todo lo más importante, ¿no? Tomar decisiones, ¿no? En base a los resultados que ustedes tengan, ¿no? Que es la finalidad, ¿no? También de toda investigación, ¿no?